La lectura que la Iglesia nos invita a reflexionar en este sábado de la 31ª semana del tiempo ordinario es la de Lucas 16, 9 al 15. El texto dice así: En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: Gánense amigos con el dinero injusto, para que cuando les falte, los reciban en las moradas eternas. El que es de fiar en lo poco, también en lo importante es de fiar. El que no es honrado en lo poco, tampoco en lo importante es honrado. Si no fueron de fiar en el vil dinero, ¿quién les confiará lo que vale de veras? Y si no fueron de fiar en lo ajeno, lo de ustedes, ¿quién se lo dará? Ningún siervo puede servir a dos amos, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No pueden servir a Dios y al dinero. Oyeron esto unos fariseos amigos del dinero y se burlaban de él. Y Jesús les dijo: Ustedes presumen de observantes delante de la gente, pero Dios los conoce por dentro. La arrogancia con los hombres, Dios la detesta. El día de ayer reflexionamos en la parábola del administrador astuto, y vimos que el objetivo de dicha parábola fue enseñarnos que nosotros, los cristianos, debemos promover el reinado de Dios con astucia. Pues así como los que se mueven con los valores del mundo actúan con inteligencia para ganar lo que atesora el mundo, de la misma manera, los discípulos de Jesús, movidos por los valores del reino, deben ir por el mundo con inteligencia, a fin de ganar a todos para Dios. Que los cristianos perdonen a quienes los ofenden, que no respondan con violencia a quienes los atacan, y que no busquen las riquezas, fama y poder que busca el mundo, no los convierte en una partida de tontos. Los discípulos de Jesús no deben dejarse avasallar por el mundo, sino más bien usar su astucia e inteligencia para ayudar a Dios a reinar. Vimos ya en Mateo 10:16 que Jesús nos envía al mundo como ovejas en medio de lobos, y nos pide ser astutos como las serpientes y sencillos como las palomas, animándonos a salir adelante y resolver con ingenio las dificultades que el mundo nos plantea, pero siempre manteniéndonos consecuentes con los valores del reino. Es decir, siempre usando los medios en armonía con el fin. Inmediatamente después de esta enseñanza viene el relato que les acabo de leer, cuyo objetivo es precisar la enseñanza del día de ayer. Y tiene 4 partes. 3 enseñanzas en torno al tema del dinero y las riquezas, y una crítica final a los fariseos amigos del dinero. Detrás de estas enseñanzas está la postura cristiana con respecto al dinero y a los bienes materiales. Para el cristiano, el dinero no es un fin, es solo un medio. Para él, el único fin es Dios, y usará los bienes de este mundo en la medida en que lo ayuden a volver a Dios, y los dejará en la medida en que le impidan volver a Dios. En cambio, para quienes son del mundo, el dinero y las riquezas no son un medio, son un fin, y van a tomar decisiones y vivir la vida buscando tener cada vez más y más bienes. Para ellos, Dios, si es que lo consideran, es solo un medio, no les interesa en absoluto, y van a usar de la religión y de Dios, y los van a instrumentalizar para lograr cada vez más riquezas. Es decir, para ellos, su Dios serán sus riquezas, su fama y su poder, y no les interesará para nada el Dios que les muestra Jesús, pues consideran que va en contra de sus intereses. Dicho esto, veamos la primera enseñanza, que es en torno al dinero. Dice el texto que decía Jesús a sus discípulos: Gánense amigos con el dinero injusto, para que cuando les falte, los reciban en las moradas eternas. Se trata de una afirmación difícil de entender y que requiere de una aclaración. El dinero en sí mismo y los bienes de este mundo son neutros, no son ni justos ni justos.
El dinero es solo un medio de cambio. Somos nosotros, por la manera como usamos el dinero y los bienes, quienes le ponemos un valor, sea positivo o negativo, y los hacemos justos o injustos. Hacemos que el dinero sea injusto cuando lo usamos para nuestros fines egoístas, pero el mismo dinero se vuelve justo cuando lo usamos para hacer el bien. Las personas generosas y caritativas hacen que su dinero se vuelva justo. Ahora bien, para poder entender la afirmación de Jesús hay que recordar que un poco antes fue acusado de ser amigo de publicanos y pecadores. Es decir, Jesús es amigo de quienes valoran el dinero y los bienes de forma injusta, y nos enseña a hacernos amigos de ellos, para ayudarlos a volver a Dios. Y en ese sentido contó las 3 parábolas de la misericordia y del perdón. Y ahora nos repite que hay que acoger y hacernos amigos de quienes hacen injusto al dinero, para reorientarlos a la vida y así ganarnos el cielo. También hay que recordar la lógica de la comparación que hizo Jesús en la parábola del administrador astuto. Pues así como los que son del mundo y que viven para tener más riquezas, más fama y más poder, usan de sus bienes y recursos para asegurarse y conseguir amigos e influencia para tener aún más, pues así fue como el administrador astuto usó sus bienes presentes para asegurar sus bienes futuros. Así también, los discípulos de Jesús deben hacerse amigos con los bienes de este mundo, pero para ponerlos al servicio de los demás. La segunda enseñanza de hoy es acerca de la honestidad. Dice el texto: el que es de fiar en lo insignificante, también lo es en lo importante. El que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importante es honrado. Si no fueron de fiar en el vil dinero, ¿quién les confiará lo que vale de veras? Si no fueron de fiar en lo ajeno, lo de ustedes, ¿quién se lo dará? Jesús nos enseña que debemos ser honestos siempre, incluso cuando trabajamos para o con aquellos que han hecho que el dinero sea injusto. La honradez y la honestidad es un activo muy preciado en el mundo. Y cuando alguno de los del mundo descubre a una persona honrada y de fiar, hará lo posible para que trabaje para él, pues sabe que no lo va a engañar y que cuidará de sus riquezas como si fuesen propias. La honradez, a pesar de lo que muchos puedan pensar, es muy rentable. Y la tercera enseñanza de hoy es nuestra opción fundamental. Y la pregunta es: ¿quién es nuestro Dios? ¿Quién o qué es el Dios que domina mi vida? Pues por lógica, solo es posible tener a un solo Dios. Dice el texto que ningún siervo puede servir a 2 amos, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No pueden servir a Dios y al dinero. Al centro de nuestro corazón solo hay espacio para un Dios. No puedo pues tener 2 amos. Y este lugar lo ocupa aquello que atesoramos, que idolatramos y adoramos, es decir, lo que más amamos. Luego debemos preguntarnos: ¿y quién ocupa el centro de mi corazón? ¿A quién adoramos? ¿Es Dios o es alguien o algo que no es Dios? Jesús expresa esto diciendo: ¿es Dios o es el dinero, o sea, el medio? Jesús nos invita a preguntarnos a quién voy a servir, a quién voy a elegir, por quién me voy a decidir, por quién voy a vivir. Sucede que nuestro tesoro, lo que tenemos al centro del corazón, pueden ser dioses, como la familia, los amigos, las riquezas, los honores y el poder, o puede ser el Dios que nos muestra Jesús, que es verdad, justicia, vida y amor. Lo que está al centro de nuestro corazón es lo que determinará todas nuestras decisiones y lo que definirá qué es lo que iremos a elegir luego. Y si el único Dios verdadero está al centro de nuestro corazón, entonces
a él lo elegiré. Por ejemplo, si hubiese un conflicto entre mi familia y la verdad, elegiré la verdad por encima de mi familia. Y si hubiese un conflicto entre mis riquezas y la justicia, elegiré la justicia y estaré dispuesto a perder mis riquezas. Esto solamente sucede cuando Dios está al centro de mi corazón. Luego de estas tres enseñanzas, el relato de hoy termina con una crítica a los fariseos amigos del dinero, a aquellos que decían que habían elegido a Dios, pero en realidad, al centro de su corazón, estaba todo menos Dios. Al escuchar estas enseñanzas de Jesús, algunos fariseos seguramente se sintieron aludidos e incómodos y buscaron descalificar a Jesús con burlas. Dice el texto: oyeron esto unos fariseos amigos del dinero y se burlaban de él. Las burlas son el modo de criticar cuando no existen argumentos sólidos que den razón, y dice muy poco de aquellos que critican. Jesús entonces responde a sus burlas diciendo: ustedes presumen de observantes delante de la gente, pero Dios los conoce por dentro. Ustedes dicen ser hombres de Dios, pero Dios les conoce el corazón y sabe que no lo son. Sin embargo, aparentan porque les conviene para sus propios intereses. Y usan a Dios para conseguir sus fines, pues si fuesen de Dios y tuviesen a Dios al centro de sus corazones, no serían arrogantes ni soberbios. Jesús entonces concluye con una sentencia lapidaria: la arrogancia con los hombres, Dios la detesta. A manera de conclusión, los invito a considerar quién es el Dios que domina mi vida y que se encuentra al centro de mi corazón. ¿Quién o qué es aquello que de ninguna manera quiero perder y a lo que estoy dispuesto a servir a cualquier costo, aunque sea yendo contra el Dios que nos muestra Jesús? Luego, considerar que si los bienes y riquezas que tengo no son mis dioses, entonces debería ponerlos al servicio de los demás y en ayuda del prójimo. Y por último, considerar la conveniencia de ser siempre personas honestas. Pidámosle a Dios para que ilumine nuestro corazón, de manera que siempre Él esté al centro de mi vida. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.